Buenas noches, mi nombre es Esteban Urán. Tocando el tema de hitos históricos en el programa de desarrollo social contemporáneo, eh, se, plantea, se plantea desde un texto que se llama Text y Desarrollo de Visiones Hegemónicas y Alternativas, eh, un temita con referente a lo que es la expansión y el desarrollo industrial. En la parte del desarrollo y cuestión de barbarie y civilización, precisamente se plantea que la, en 1533 se le da una bula papal a los estados a los estados y a los monarcas, permitiéndoles a estos, junto al Tratado de Tordesillas, crear crear colonias y periferias. Eh, Esto, pues un ejemplo de esto podría ser tranquilamente Inglaterra con India. India se vuelve una periferia de Inglaterra y más adelante nos vamos a dar cuenta que precisamente esta periferia va a ser una parte importante para el crecimiento industrial y económico de Inglaterra. También se puede dar el ejemplo en 1881 con la colonización de América y España, que precisamente los colonizadores lo que hacen es conseguir el espacio, ingresar al continente americano y precisamente ya avanzando un poquito en el tema, eh, generan, perdón, se establecen unos centros industrializados. Ejemplo, como lo decíamos ahorita, con Inglaterra y la India, precisamente de la India se llevaba la materia prima del acero para Inglaterra y allí precisamente se fundía y se organizaba para crear sus barcos y adicionalmente llevarlos a la India y utilizarlos. En América Latina estamos hablando de la exportación del oro a España. Avanzando un poco, ya entrando precisamente al tema de la revolución industrial, cuando estos centros se vuelven el eje principal de la economía, nos damos cuenta que precisamente estos centros son los países que ahora llamamos países desarrollados. Estamos hablando de Inglaterra, Francia, Alemania, Portugal, España, Estados Unidos, China, entre otros. Eh, Teniendo en cuenta esto, nos damos cuenta que precisamente las colonias y las periferias lo que hacían era exportar su materia prima precisamente con el fin de no procesar y generar mano de obra barata dentro de estos sitios, eh, dando así prioridad al centro colonial o el centro industrial. Avanzando ya precisamente cuando se llega a la Segunda Guerra Mundial, finalizando la Primera Guerra Mundial, se firma el Tratado de Versalles, donde los países ganadores de la Primera Guerra Mundial, Inglaterra y Francia, firman un tratado con el fin de repatriar los fondos o los bienes a los estados destruidos durante ese tiempo. Estamos hablando principalmente de los Países Bajos, incluyendo Francia y Inglaterra. Cuando se inicia la Segunda Guerra Mundial, precisamente este proceso o esta industrialización se concentra para Alemania. ¿Qué es lo que pasa? Que finalizando la Segunda Guerra Mundial entramos en una nueva era que precisamente donde pierden precisamente los centros industriales como Inglaterra y Francia y se pasan a la Unión Soviética y a los Estados Unidos. Teniendo en cuenta que los Estados Unidos lo que hace es buscar parar la expansión del comunismo. Para finalizar precisamente mostrando estos hechos históricos, nos muestra que precisamente desde un principio siempre ha sido la economía siempre ha sido eje fundamental para el desarrollo
de las comunidades, teniendo en cuenta que las comunidades tercermundistas no han podido alcanzar su desarrollo total precisamente porque la acaparación de la economía se concentra en los entes principales del mundo. En este caso, antes de 1945 lo eran Francia, Inglaterra y toda Europa, y después de esta época pasa a la Unión Soviética y a Norteamérica.